Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sexto webinar de Horizontes de Aprendizaje. La verdad es que dentro de toda la discusión de los temas educativos que hay hoy en día a raíz de la educación a distancia, hemos encontrado que los temas de salud emocional, de salud mental, pues no son temas tan recurrentes dentro de las mesas de discusión, dentro de las mesas de análisis que se están implementando. Ciertamente, a través de los años de experiencia, platicando con profesores, justo ahora en los conversatorios previos, hemos encontrado que todos estos temas pues han pasado de lado. Y en una clara intención de que podamos discutir acerca de la salud mental para profesores, para familias, para estudiantes, hemos invitado a un gran amigo que nos pueda dilucidar sobre todos estos temas, ¿no? En esta tarde nos acompaña el licenciado Celso Pereira Guajardo, egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente cursa la maestría en terapia familiar en el Instituto Bateson de San Luis Potosí. Ha sido docente de nivel licenciatura en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca, y lleva 5 años laborando en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí en el área de atención y prevención de la violencia en un programa llamado Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja. Fue responsable por 10 meses del Centro de Atención Primaria de Adicciones de Ciudad Valles. Ha tomado diversos cursos en el Centro de Psicoterapia de Premisas de San Luis Potosí y capacitaciones en violencia de género y facilitación de grupos por parte de la Secretaría de Salud. Tiene 8 años de experiencia en su consultorio particular. Y lo hemos invitado para que nos pueda hablar en este webinar sobre la importancia de las familias ante la pandemia del COVID-19 y sobre todo el poder de las familias para enfrentar todos estos temas de salud emocional frente al COVID-19. Entonces, estoy muy agradecido de poder saludarte, estimado Celso. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Yo, en lo personal, soy hijo de maestros. Estoy casado con una maestra y he trabajado en la docencia y he conocido grandes maestros aparte. Entonces, creo que y he sido beneficiado por el conocimiento y por la asesoría y a lo mejor hasta por el cariño de maestros que he encontrado en mi camino y creo que el poder aprender, el poder crecer, el poder prepararnos es una oportunidad que todas las personas merecemos tener. Entonces, ahorita con esta situación que hubo con respecto al COVID-19, que tuvo que cambiar la modalidad en que se estaba dando la mayoría del proceso de aprendizaje en las aulas de manera presencial, pues sí fue un impacto y de repente nos agarró de sorpresa. Y también quiero aprovechar eso como para comentar que de eso voy a estar hablando. Que cómo fue que hemos enfrentado hasta ahorita, porque ya van algunos meses, esta situación, estos cambios. Y el tema precisamente es eso, la adaptación. Y cómo la familia, esa unidad social, ha respondido a las nuevas necesidades o a las exigencias que el aislamiento, que el COVID-19 o que el tener que tomar medidas de protección le fue marcando, ¿no? Y no es nuevo para la familia tener que hacer cambios, porque en sí la familia es el contexto donde se aprende esas reglas de relación. Y la familia es en sí un sistema que constantemente está en cambio. Y a veces no se ve, pero de hecho día a día hay procesos como de irse adaptando, ir gestionando ciertas cosas. Entonces, pues la familia es experta en cambios, por así decirlo. Obviamente, cada familia es diferente. Y a veces puede haber familias a las que se les dificulte afrontar alguna situación de cambio.
y pueden entrar en crisis que son como conflictos un poquito, digamos, como más marcados y donde pareciera que hay cierta resistencia a cambiar o que no hay una adaptación adecuada a lo que está pasando. Entonces voy a hablar como de esas crisis que puede haber. Mayormente hay 3 razones por las que puede haber crisis. La primera es la crisis evolutiva. Todas las familias tienen un ciclo vital. Toda familia empieza de la unión de una pareja. Y esa pareja va a evolucionar de ser novios a estar casados. O de vivir cada quien en sus casas a ir a vivir a una sola casa. Y a veces, bueno, para Minucci esa es la primera etapa del ciclo vital de la familia, ¿sí? La familia sin hijos. Y involucra toda una serie de cambios y de adaptaciones, porque uno trae las reglas de su casa y el otro también trae las reglas de su casa. Entonces, cada uno trae expectativas de cómo van a vivir, de cómo le van a hacer, ¿no? Entonces, hay que empatar esas expectativas y esas creencias, ¿no? Entonces, ese es un proceso de adaptación que se da ya. Y luego viene la familia con hijos pequeños, la familia con hijos adolescentes o en edad escolar, y por último, la familia con hijos adultos. Y en cada etapa del ciclo vital va habiendo necesidades de cambio y adaptaciones que la familia tiene que hacer para sobrevivir, ¿sí? Para adaptarse. Porque no es lo mismo una regla para un niño de primaria que para un adolescente o para un hijo adulto. Y luego, a veces, por ejemplo, ahí es cuando hay conflicto. ¿Por qué? Porque los hijos dejan de ser niños o de ser adolescentes y ya no necesitan a veces el cuidado de los papás porque ya son adultos, porque de repente ya se mantienen solos y luego a veces hay choques generacionales, ¿no? Y bueno, entonces esas son las crisis evolutivas. Hay otras que se llaman crisis estructurales y que hacen referencia, o sea, las crisis evolutivas son totalmente naturales, todas las familias las van a atravesar, a veces no nos damos cuenta, ¿sí? De repente si hay, por ejemplo, hay otros autores que mencionan otras etapas como el nido vacío y luego hay resistencia, por ejemplo, a eso, o es una etapa a veces de mucha tristeza cuando es una etapa realmente bonita. Bueno, entonces, en las crisis estructurales lo que pasa es que algunos de los integrantes de la familia no han terminado de adaptarse. ¿Cómo puede ser una crisis estructural? Por ejemplo, hay diferencia en cuanto a los roles, ¿sí? En cuanto a las luchas de poder, por decirlo de alguna manera. Entonces, si hay una autoridad, cuando la verdad los dos tienen la misma jerarquía, pero alguno está acostumbrado, por ejemplo, en nuestra cultura pudiera ser por machismo el hombre, ¿no? Que él cree que es el que tiene que mandar y todo. Entonces puede haber un conflicto estructural porque la mujer probablemente no termina de adaptarse a eso porque no se quiere adaptar a eso, ¿no? Entonces son como pequeños conflictos que se van arrastrando y cuando hay una crisis evolutiva causa más conflicto. Bueno, hay otro tipo de crisis y esta es de la que nos vamos a centrar posiblemente ahorita, que es la crisis cuando hay situaciones de las cuales, de las que no esperamos, ¿sí? Que no son como parte del proceso evolutivo de la familia. Por ejemplo, la pérdida de un hijo, ¿no? Uno se espera que fallezcan las personas mayores, y no que uno quiera, pero de alguna manera te vas preparando, que es como el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, pero cuando muere un hijo pequeño, es un shock. ¿Por qué? Porque no es algo esperable, ¿sí? También la pérdida de algún trabajo, o como que causa un movimiento y hay una crisis. Y toda crisis va a pedir que haya movimientos dentro de la familia, que el que estaba haciendo esto haga esto otro. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de una familia donde el señor pierde el trabajo, entonces la señora seguía trabajando y tenían a alguien que les apoyaba en el trabajo doméstico. Entonces lo que hicieron es, no, bueno, dile a la señora que por lo pronto no nos va a seguir apoyando. Yo, dice el señor, yo voy a hacerme cargo de llevar a los hijos a la escuela, de que coman, de hacer el aseo y todo. Y fíjate, él pudo hacer ese cambio porque no tenía problema con esos roles, ¿sí? Pero a lo mejor para otra persona hubiera sido difícil adaptarse de esa manera. Entonces, estas son las crisis y la capacidad que la familia tenga para responder a esas crisis le vamos a llamar adaptabilidad. Y no todas las personas tienen la misma adaptabilidad a las situaciones. Esto tiene que ver qué tan flexibles o qué tan rígidos son para ceder en ciertas cosas, ¿sí? Y
¿Dónde cae lo que pasó ahorita con COVID-19? Tuvieron que hacer cambios, no porque quisieran de ya no mandar, por ejemplo, los hijos a la escuela, sino de que ahora los papás estuvieran todavía más al pendiente, y algunos se tuvo que dedicar a hacer tarea con él, o le tuvo que guiar, o le tuvo que explicar cosas que a veces hacía mayormente el maestro en el aula, sí, pero ahora el aula se fue a la casa. Y sí hay clase a distancia, pero también hay mayor intervención de los papás, o en su caso se adaptaron con algún familiar o encontraron la manera. ¿Sí? Entonces, esto es la adaptabilidad de la familia y eso es la flexibilidad. ¿Cómo podemos responder a esto? ¿Sí? ¿Qué recursos tenemos? ¿Con quiénes contamos? ¿Qué puede hacer ella? ¿Qué puede hacer él? Todo eso es lo que va ayudando a que haya una adaptación. Entonces hablaba que va a depender de la rigidez o de la flexibilidad de los integrantes de la familia para adaptarse. Y aquí es bien importante, sobre todo los papás, que son los de mayor jerarquía dentro de la familia, que ellos pueden hacer acuerdos, ¿sí? Que puedan negociar. Y entonces yo puse como tipos de acuerdos, o identifiqué algunos tipos de acuerdos que generalmente se hacen, y que de acuerdo a este tipo de acuerdos, la adaptación va a ser, por decirlo así, más funcional o más favorecedora. Ahorita que digo funcional, quiero aclarar algo con respecto a las familias. Todas las familias tienen recursos. Y yo no estoy de acuerdo a veces con una palabra que dicen que familia disfuncional, porque a veces se refieren como a la forma que tiene la familia, como a los integrantes. Y a veces erróneamente califican una familia disfuncional, por ejemplo, cuando es una familia monoparental, que es una mamá y sus hijos, por ejemplo. Y es un error, porque si la señora sabe afrontar las situaciones, aunque no haya un señor en la casa, es una familia totalmente funcional. Y a veces incluso puede ser más funcional que una familia donde hay dos progenitores, por decirlo así, o donde hay papá y mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la disponibilidad, ¿sí? Con el interés, con los valores propios, con la edad, con la economía, o sea, son varios factores. Pero entonces, ¿qué determina que una familia funcione o no? ¿Cómo se organice? La organización es como lo medular del funcionamiento de una familia. Y esto precisamente tiene que ver con la urbanización. Miren, el primer tipo de acuerdo que yo observo que puede haber es el acuerdo por imposición. Y que a lo mejor no es un acuerdo, pero como quiera quiero mencionarlo así. ¿Cómo es el acuerdo por imposición? Es cuando hay una decisión unilateral. Por ejemplo, alguno de los dos dice, esto se va a hacer así, ¿sí? Tú te vas a encargar del hijo, o tú no vas a ir a trabajar porque mi trabajo gano más o es más importante, y se acabó. Entonces, ¿qué dificultades puede tener este estilo de tomar decisiones? Pues que alguno de los dos se puede quedar resentido, ¿sí? Y eso va a restar flexibilidad a la familia ante otra situación. ¿Por qué? Porque cuando se ocupe que ceda esa misma persona, ya no va a querer ceder, ¿sí? Y a lo mejor las opciones van a ser menos, ¿sí? O se va a desgastar la relación entre ellos, ¿no? Y entonces, pues va generando que vaya habiendo otro tipo de conflictos. Quiero mencionar que algunos de los problemas que estuvo habiendo durante esta pandemia, en cuanto a familias o a relaciones, es que aumentó la violencia en casa, ¿sí? Y aumentaron los divorcios también, no nada más en México, en otros países. Esto porque no estaban acostumbrados a convivir tanto. Y obviamente, ¿por qué? Porque cada uno salía al trabajo y algún tiempo estuvieron confinados. Entonces tuvo que haber otras reglas y tuvo que haber adaptaciones. Y a lo mejor no se sentaron ni negociaron, ¿sí? Y aparte, pues el miedo y otras cosas hace que se exacerben los sentimientos. El otro tipo de acuerdo es el acuerdo por negociación. Y para mí es muy importante que exista este. El acuerdo por negociación es donde se sientan, ponen las cosas como el tema sobre la mesa y dicen, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Sí? Y a veces uno puede decir, bueno, mira, ahorita yo hago esto, entonces uno puede ceder, ¿sí? Es como una opción, pero lo platican, ¿sí? Y hay un acuerdo, ya no es como impuesto, como tú tienes que ceder, no, platican qué conviene más para la familia, pero es por mutuo acuerdo.
y es negociado. Y es diferente porque cuando es negociación los dos ganan. Cuando es por imposición uno va perdiendo. No va a perder. ¿Sí? Así es. Oye, qué interesante. Oye, la verdad, sobre todo en el tema educativo, ¿no? Porque quiero regresarme un poquito a lo Sí, que dijiste, ese tema de bueno, este concepto tan arraigado en educación, ¿no? En las escuelas, de que una familia es disfuncional, ¿no? Y bueno, también ese es otro tema aparte, ¿no? La perspectiva, la percepción de los maestros hacia las familias. Pero qué interesante esta modificación en el concepto que nos mencionas, porque hoy en día también las familias ya no se componen únicamente de papá y de mamá, sino que hay muchas composiciones de familias, ¿no? sí, Entonces, ese cambio cultural también es importante entenderlo así, que lo disfuncional no necesariamente debe estar ligado a la cantidad de personas que están dentro de un hogar. Y bueno, pues qué complicado también, ¿no? Porque lo que nos dices ya implica un nivel de análisis mucho más profundo hacia la familia, ¿no? Hacia cómo están presentándose las relaciones entre los integrantes. Y eso ya te marca como, bueno, te da ciertos indicios de qué podríamos necesitar en un futuro cercano, ¿no? También desde las escuelas para que esto pudiera seguir funcionando. Entonces, a mí me parece súper, súper interesante lo que dices. Y el segundo punto, lo que acabas de decir, el tema de pues las decisiones unilaterales que se toman al interior de las familias, pues sí, tiene mucho que ver con la cultura y la educación de las mismas personas, ¿no? Y no sé si estés de acuerdo, pero como que estamos en ese inter de aprendizaje, de intergeneracional, como bien lo dices, pero como que yo a lo mejor, mi percepción es esa, de que estamos como en esa transición, desaprendiendo algo y estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Tú mencionabas el machismo, por un lado, ¿no? Pues hoy los varones ya estamos también atendiendo tareas en la casa, apoyando más, etcétera. Pero es un cambio que pues, va a tomar tiempo, ¿no? Y qué importante el otro acuerdo que dices a través de la negociación, me parece que también es algo súper interesante, pero que también muchas personas no tienen desarrollado. Es decir, no encuentran la manera o la forma de renegociar o negociar algo, sino que su misma idiosincrasia es dejar que fluya de alguna manera, por decirlo así, las cosas, pero pero el sentarse a dialogar y negociar algo, la verdad es que es algo también complicado para las personas, o al menos como profesores lo hemos vivido, ¿no? En muchas etapas de nuestra vida profesional, viendo a familias que pues es casi imposible, ¿no? Sentarse y platicar para llegar a un acuerdo. Entonces siempre es como estas fuerzas internas, ¿no? El lado oscuro y el lado de la luz, que están como en constante choque, pero también es una cuestión de saber perder, ¿no? Y de qué batallas enfrentar en un momento determinado. ¿Cómo lo ves tú? sí, sí, claro. Y allí en esos acuerdos entran mucho en juego los roles de género, como estos aprendizajes, mandatos de género, y a veces no lo deciden, sino que pues hacen lo que la tradición manda, ¿no? Lo que la familia manda. Y esto, fíjate, curiosamente no lo iba a mencionar, que muchas veces hay la misma familia, pero la familia extensa es la que decide, ¿no? El papá, que viene siendo el abuelo, ¿no? Entonces ya ni la misma pareja, entonces eso puede ocasionar conflictos también. Algo importante de los acuerdos que han tomado las familias ahorita con esta adaptación a la educación en casa y que creo que les puede ayudar es que sepan que esos acuerdos son temporales, porque eso puede relajar un poquito, ¿sí? Que hay decisiones que son por ahorita, ¿sí? Porque no es que la educación se esté dando así porque queramos que sea así, sino que es lo que se puede hacer para prevenir, ¿sí? Para cuidar, para proteger. Entonces, esto va a durar un lapso de tiempo. Entonces, eso relaja bastante, porque sí, ahorita, porque están exigidas las familias, porque no están funcionando como en su mejor momento, como en una normalidad,
¿sí? Entonces, como ese estrés, por ejemplo, en lo económico, en nuestros temas, sí es importante que vean. Y no por ser positivos o por autoengañarnos, no, es que es una realidad. Ahorita muchas adaptaciones son temporales y hay que verlo así. Y eso ayuda a poder ver esto. ¿Por qué? Porque hay adaptaciones que sí pueden ser definitivas y es diferente. Entonces, estos acuerdos pueden ser temporales. Mientras está el COVID, le vamos a hacer así. Pero ya que pase, pues vamos otra vez a negociar a ver cómo nos adaptamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo acuerdo, toda negociación puede tener pérdidas para uno o para otro, ¿sí? Si ahorita, por prioridad de la educación, alguno de los papás dijo, yo me dedico completamente a que tomen las clases, ¿no? Pues a lo mejor puede haber alguna pérdida, porque si tenía años trabajando y ahorita no está trabajando, ¿sí? Entonces ahí se genera una deuda en la pareja, ¿no? Y hay que observarlo. Y después eso obviamente tiene que haber un pago a nivel de la relación. Pero bueno, esos son como otros temas. Pero sí observar que estas adaptaciones son temporales. Y hace un cambio en cómo lo vemos. Y pues, con respecto a los papás y también a los docentes que están trabajando en esta modalidad, hay unos puntos que les quiero compartir que es importante y que yo me imagino que ya siguen porque pues esto no es de esta semana, sino ya tiene un par de meses, pero no los quiero dejar como de lado. En primera, que el docente pues también es miembro de una familia y también se tuvo que adaptar a la educación en esta modalidad, ¿sí? Entonces el primer punto que hay que considerar y que le puede servir mucho para no fatigarse de más, para no estresarse crónicamente, ¿sí? Para no tener conflictos en su sistema familiar también, porque también pues no es ajeno a los conflictos. Entonces lo primero es que en la medida de lo posible establezca un horario, porque esto es lo que a muchos les ha pasado, que antes tenían un horario de entrada y un horario de salida, y ahorita algunos no tienen horario de entrada o de salida. Entonces, lo primero es que en la medida de lo posible establezca ese horario, ¿sí? No sé si lo hayas observado tú, pero bueno, están a las 7 de la tarde o están a la hora de la comida atendiendo el celular. Entonces, ahora todo el día están trabajando, ¿sí? De a poquito y a veces como de bastante porque hay que hacer materiales. He visto que están padrísimos los materiales que hacen desde videos, desde infografía, desde llamadas al alumno. Ahora casi les dan seguimiento a algunos hasta de manera individual. Entonces, realmente el maestro está bien exigido. ¿Sí? Y luego trabaja a veces hasta fines de semana. Entonces, no está mal. Yo sé que muchos maestros son muy comprometidos, pero sí tienen que establecer reglas en cuanto al horario. Por ejemplo, de esta hora a esta hora, yo también soy mamá. O de esta hora a esta hora, yo soy esposo, ¿no? Esto para que pueda desempeñar las funciones que también tiene en su casa para que pueda descansar. Sobre todo esta parte, ¿no? Como bien lo dices, de la administración del tiempo. Fíjate que hace 15 días, precisamente estuvimos conversando con maestros también frente a grupo, de primaria y secundaria, y es que nos decían eso, es que yo ya no tengo tiempo para mí, ya no tengo tiempo para mi familia, quienes tenían hijos, pareja, y entraban como en un proceso de estrés permanente, ¿no? Y una de tantos cuestionamientos que surgieron ahí fue precisamente en cómo le hago para establecer y administrar mis tiempos, sobre todo con la exigencia de parte de las familias, ¿no? Porque pues las familias también de los estudiantes pues trabajan y entonces llegan ya tarde a casa, muy probablemente, y pues solicitan materiales o le solicitan tareas a los maestros a las 9 de la noche, 10 de la noche, exigiendo casi, ¿no? ¿Cuál es la página del libro que hay que hacer? ¿Cuál es el material para mañana? Etcétera. Entonces, ellos comentaban que pues sí, su compromiso está latente, pero es muy desgastante, ¿no? Estar respondiendo después de una jornada amplísima de trabajo, pues todavía muy tarde está respondiendo cuestionamientos de las familias hacia el trabajo de sus hijos, ¿no? Entonces,
No sé si nos puedes ayudar en eso, o sea, cómo hacerle, yo me imagino que tiene que ver con un tema de comunicación, ¿no? De cómo comunicar a las familias los horarios de atención de los profesores, ¿no? Cómo dirigirse a ellos para no entrar en un conflicto que pueda escalar, ¿no? Sí, bueno, lo primero es acordarlo institucionalmente, hacer como un consenso entre el grupo de maestros y obviamente la parte directiva, y que por salud, y sí, más que nada por salud, que se pudieran facilitar estas reglas a los papás y manejárseles así, ¿no? Pues el horario de atención es así y una regla como para no crear conflicto de que no hay problema si escriben más tarde, lo único es que se les va a responder hasta el otro día dentro del horario de atención, ¿sí? Entonces, para que no lo tomen como una desatención, el que no le respondan ese mismo día. Y fíjate que el hecho ya de que esté esta regla y que sea un acuerdo como de todos, ya le ayuda al maestro a que pueda descansar, porque si no se puede sentir presionado, es que me van a regañar, es que el papá se va a sentir y esto. Entonces, las reglas sí son muy importantes. Digo, me va a acusar, Sí, me va a acusar así con es, el director que no le quiero responder. Oye, qué buena así es. idea, yo creo que eso va a ayudar muchísimo. Sí, otro de los puntos que creo que es importante que manejen tanto papás como maestros es que tengan una rutina. Si ya la tienen, padrísimo y síganla haciendo. El hecho de que se alisten para la clase. Yo he visto jóvenes que en escuelas traen el uniforme y eso está genial. ¿Y por qué? Porque te hace como entrar en el rol, entrar en el papel. Y para los niños esto es súper importante porque, sobre todo porque están en casa, no distinguen como en qué momento ya es clase y en qué momento es mi mamá o la maestra o la asesora, ¿no? Entonces, les ayuda. Y si se puede, de una vez, pues el contexto, tener un espacio específico, ¿sí? Para los niños, estos marcadores de contexto, porque así se llaman, como por ejemplo el que esté en la mesita, el que esté en la silla, es algo que te dice, este es un espacio para estudiar. Entonces, para los niños es muy bueno eso, ¿sí? Porque los invita a que esta hora es para trabajar, a que esta hora es para aprender, y entonces les marca la diferencia de rato que es jugar, que es esparcimiento, que es descanso, que son otras cosas. Entonces, si el contexto está, puede facilitar que más fácil su mente esté en disposición en ese rato de aprender. Incluso si se le da receso, pues que se venga acá, a este lado, aunque sea nomás que se brinque la silla. Parece como muy sencillo, pero esto contexto y este alistarse para la clase y este tener horario ayuda a que uno se pueda desprender, ¿sí? Y que no haya una carga mental todo el día y que no esto desencadene situaciones de ansiedad o de estrés, ¿sí? Ujú, ujú. Y también eso ayuda muchísimo también a los adultos, ¿no? De poder tener estos marcadores de contexto, como bien lo dices. Me gustó mucho ese concepto. Porque sinceramente, te cuento, ¿no? O sea, yo como papá de una niña pequeña, y sí, justo cuando mencionaron ese tema del uniforme, pues de primera mano yo dije, bueno, pero ¿cuál es el sentido, ¿no? Del uniforme? Pero ya al paso de los días, la verdad es que observando a mi hija, tomaba como ese rol. O sea, al tener un uniforme, se sentía como la alumna y ya terminaba la sesión con su maestra y ella misma decía, ¿no? Ya me voy a cambiar porque ya terminó la clase. Entonces ya pasaba a otra cosa. Y poco a poco pues hemos ido adaptando esa parte de las rutinas, ¿no? De nosotros como familia. Pero la verdad es que tiene todo el sentido del mundo para nosotros también, de desconexión y conexión a otra cosa, ¿no? En el transcurso del día. Entonces eso me parece súper interesante y muy importante. Sí, y eso fíjate que a la mente le es agradable porque le facilita las cosas. Nosotros estamos leyendo contextos todo el tiempo, ¿sí? Incluso en las relaciones, una de las cosas que leemos es cómo es esta relación y lo que leemos es el contexto de la relación, si es de amistad, si realmente no es mi amigo, si realmente me quiere hacer daño, o sea, eso lo vamos leyendo todo el tiempo en el lenguaje verbal y no verbal. Y
Y entonces solamente cuando tú le facilitas y le dices, ah, mira, aquí es el área de trabajo, entonces la mente muy cómoda. Y para los niños también les facilitas porque luego hay niños, bueno, ya ves que tenemos como etapas de nuestro desarrollo cognitivo, entonces luego está que el pensamiento formal. Entonces, luego los niños tienen como esos chispazos, porque no distinguen que ahorita no hay que decir esto, ¿sí? Y de repente está fulano, ya se le salió a decir así, algo, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos da risa, pero, y son chispazos, ¿verdad? Y tiene que ver con este desarrollo que van teniendo. Entonces, esto del contexto, de ponerle el uniforme, lo que le decías, les ayuda porque va como a la par de su desarrollo, ¿no? Y entonces, fíjate, para muchos niños que entraron a primero de primaria les ha costado mucho trabajo y es un choque cognitivo porque ellos no distinguen qué trae su mamá, porque ahora le dice que vea la tele, porque ahora le dice que haga la tarea. A diferencia de cuando entran a la primaria, que se trasladan, que entran al edificio, pues es todo un ritual esto. Entonces, si podemos ayudarles con este tipo de rituales, pues les estamos facilitando como su adaptación a la educación. Si de repente les damos receso, o de repente eso que, no sé, a lo mejor no sé, un diploma que se les entregue porque todas las semanas estuvieron poniendo atención, que se les felicite, por supuesto, por sus logros, pues todo eso va a ir favoreciendo que tengan mejor disposición para el aprendizaje en el aula, que ahorita es su casa. Justo este tema de motivación, ¿no? Sí, De no perder de vista, a pesar de la distancia, por todo este tema de crisis sanitaria, pues no perder de vista también la motivación que pudiera generar determinadas acciones, ¿no? La entrega de un diploma, felicitarles constantemente por sus trabajos o por las actividades que están desarrollando. Eso también me parece fundamental. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que lo complicado es a lo largo del tiempo, cómo mantener esa motivación, ¿no? También de un lado y de otro, ¿verdad? Tanto de maestros, de las familias y pues sobre todo de los niños, ¿no? Quienes tengan oportunidad, pues sentarse frente a una pantalla tantas horas durante tantos meses, pues es desgastante, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Yo creo que va a ser crucial a lo largo del tiempo cómo mantener esta disposición y esta motivación para precisamente pues mantenernos, ¿no? En el ritmo de un aprendizaje como ya estructurado, ¿no? Desde la escuela. sí, por supuesto. Ahí igual ahí hay dos tipos de motivaciones. Una es la extrínseca y que entra, por ejemplo, esto del diploma y de las cosas que pueden hacer premios que de repente pueda haber o pues a lo mejor no premios de comida como chatarra y eso, pero sí premios como de un abrazo, como una felicitación, como de un paseo familiar porque pues, promueve, bueno, ahí dentro de la casa, ¿verdad? Porque promueve la cercanía, ¿no? Entre los papás, entre los hermanos y la convivencia. Y también está la motivación intrínseca, y que eso es muy importante para el alumno. Y la motivación intrínseca es la misma motivación o el mismo interés o la prioridad que los papás le están dando a la educación de los hijos. Si para los papás es muy importante, los hijos lo van a saber. ¿Cómo? Los hijos se enteran de todo. Entonces, los hijos saben si a los papás les importa que estuvieron o no. Y entonces, eso es intrínseco. Y yo sé que de la disposición o de interesar a los papás en la educación, yo sé que hay papás que naturalmente van junto con los hijos, porque yo he sabido muchos casos que ahorita los papás, o sea, al 100% ahí, ¿sí? Y varía los niveles de disposición y los niveles de interés. Y yo creo que esto es un tema que los maestros trabajan todos los años, no es de ahorita, todos los años constantemente hablar con los papás, involucrarlos y todo, ¿va? Y es algo que se va a seguir trabajando. Quiero brindarles un pequeño ejercicio de reflexión con respecto a esta modalidad de aprendizaje o a la adaptación que hemos tenido ante el COVID-19 y consiste en que recordemos algún obstáculo que hayamos tenido en nuestra vida, ¿sí? A lo mejor como papás,
a lo mejor en la misma pareja, a lo mejor algo que la familia se haya tenido que enfrentar. Cuando digo familia, puede ser incluso cuando todavía no estaban los hijos, ¿sí? Por ejemplo, pues empezamos, no sé, a lo mejor en un cuartito y ve todo lo que hemos avanzado, ¿no? Entonces, pues el obstáculo era la economía. O cuando tuvimos que, no sé, resolver porque fulanito se enfermó y no supimos cómo lo hicimos, pero salimos adelante, ¿no? Entonces, que recuerden alguno de esos obstáculos. Entonces, que vean, como hacia el pasado, cuáles fueron las debilidades, o sea, como lo que te dificultó de tus hábitos, de tus creencias, de tus conductas, a lo mejor enfrentar esa situación, ¿sí? Pues a lo mejor que, pues ya si lo veo al pasado, pues sí, fui muy terco porque no quise hacer caso y esto y lo otro, ¿no? Entonces podemos ver ahí ciertas debilidades. ¿Por qué verlas? Pues para poder ver si hemos avanzado o para poder ver si todavía quiero corregir alguna de esas cosas. El otro punto es que veamos también las fortalezas que tenemos, cuáles fueron mis cualidades que me ayudaron y las de mi pareja también y las de la familia también, cuáles fueron las cualidades que nos ayudaron a salir adelante, a que hoy ese obstáculo sea un asunto del pasado, a estar donde estamos. No, pues no rendirme, pues que fuimos responsables, que hicimos equipo, que platicamos bastante, que también nos ayudaron mis papás, o sea, todo eso, pues son fortalezas, ¿no? Y también recuperarlas. ¿Cómo recuperarlas? Es que el hecho de poder reconocerlas a veces nos da confianza en saber que venga lo que venga, tengo una caja de herramientas con la que yo puedo enfrentar las situaciones. ¿Sí? Y es bueno saber que yo tengo todo eso en mí, porque luego a veces nos cuesta trabajo ver y eso me puede motivar internamente. Y lo último es ver qué acciones o qué decisiones de aquel momento me sirvieron para resolver esa situación. Ah, pues fíjate que decidimos esto, lo otro. Ah, bueno, pues hay decisiones que todavía ahorita sirven o hay decisiones que ya no van a servir. Esto lo van a tener que hacer cuando regresen a la otra modalidad, ¿sí? Porque van a tener que desadaptarse a algunas cosas o hacer una nueva adaptación. ¿Sí? Entonces, ¿qué acciones me sirvieron? ¿Qué acciones me siguen sirviendo? ¿Sí? ¿Qué haría a futuro si hubiera una situación así? Entonces, todo este ciclo, el poder recuperar estos 4 puntos, esto es un proceso de aprendizaje también, porque el aprendizaje no es nada más el formal, como cuando nos dicen, bueno, de memorizar o de comprender esto, sino también el aprendizaje es un proceso de la vida. Todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿sí? De hecho, la educación, pues, observa cómo aprendemos en casa, cómo aprendemos en otros contextos, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y qué importante esta visión de poder considerar el aprendizaje desde una visión mucho más integral, ¿no? Es decir, la educación no solamente se trata de lengua y de matemáticas, sino que es cómo nos percibimos, si podemos generar un ejercicio de introspección, de reflexión interna, poder reconocer nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, y poder recuperar eso para seguir aprendiendo más adelante, porque pues muy seguramente estos tiempos de pandemia pues seguirán en el futuro, se presentarán otro tipo de crisis en distintos niveles, pues qué importante, ¿no? Tener estas herramientas de reflexión interna para seguir aprendiendo y hacerlo cada vez mejor, ¿no? Siempre va a haber crisis, todo el tiempo ha habido, solo que a veces no las observamos. Entonces, si la familia ha sobrevivido a esto, pues quiere decir que tienen una familia fortalecida, que tienen una familia que tiene la suficiente adaptabilidad para ante una situación tan grande como la que hubo, que no solo fue crisis a lo mejor emocional del miedo, sino también económica, sino también de movilidad, o sea, de varias situaciones. Y entonces, pues esta familia ahí va, ¿sí? Sí, se hubo 2, 3 discusiones o a lo mejor desacuerdos, o miedo, ¿cómo íbamos a enfrentar esto? Pero pues han salido adelante, han ido afrontando
Ya los niños ya sacaron adelante un semestre, ¿verdad? Entonces ya van en el segundo semestre en esta modalidad, a lo mejor hasta ya en otro nivel, pero entonces, pues sí, reconocerse que son una familia capaz de reponerse en las situaciones, que son una familia resiliente, sobreviviente, ¿verdad? Sí, exactamente. Y que, bueno, a mí me parece fabuloso esta idea de la familia, como esté compuesta, pero lo importante es, lejos de evitar el conflicto, si lo puedo poner así, o lejos de eh, minimizar las cosas o de invisibilizarlas, pues qué fabulosa capacidad la que dijiste, ¿no? De ser resilientes y enfrentar las cosas y a partir de eso aprender a hacerlo mejor al interior de la familia. Y eso, pues, supongo que va a crear mejores lazos, va a crear mejores relaciones de manera progresiva, ¿no? Para enfrentar lo que pudiera venir. Sí, por supuesto, porque uno de los problemas a veces para resolver conflictos es precisamente no afrontarlos, sino minimizarlos, sino evadirlos, y eso no los resuelve, sino que los deja por un lado, y puede suceder que la capacidad de resolver cuando realmente sea necesario ya está muy desgastada, ¿sí? Entonces a veces poder resolver desde un principio, poder negociar, puede ser una gran ventaja. Y antes a veces de que sean problemas, cuando apenas es una diferencia o un conflicto o una diferencia, por ejemplo, de opiniones, de puntos de vista. ¿Sí? Entonces, afrontar es muy importante. ¿Sí? Con lo que se pueda ahorita. A veces se tiene que resolver, eh, pero ya que esté acordado, pues momentáneamente y después, si podemos resolver de otra manera, pero de alguna manera ir afrontando. Bueno, si me permites una última reflexión. Eh, entonces, ¿cuál sería como este punto de conexión entre las familias? Porque me queda claro que un punto toral en lo que nos mencionas es la familia, su composición y sobre todo la relación que existe al interior para salir adelante. Toda familia preocupada por la educación de sus hijos pues va a estar ahí de una y mil maneras, pero esta conexión de las familias con los maestros en esta etapa escolar a raíz de la pandemia, ¿cuál sería como esa forma de poder relacionarnos cada vez mejor? Y como tú dices, no evitar el conflicto porque ha existido, existe ahora y va a existir en el futuro, pero justo en esta etapa de adaptación que estamos teniendo, ¿cuál sería como, cuál crees tú que sea ese punto de conexión entre ambas esferas de la educación ahora? Toda familia tiene sus reglas de funcionamiento y hay familias que les es más fácil o más difícil retroalimentarse del exterior. Este, entonces hay que entender eso. Sí va a haber, hay familias que, como tú decías, luego se les explica y luego dicen, ah, bueno, vamos a hacerle así. Hay familias que les cuesta un poquito más de trabajo. Yo creo que algo que les puede servir a los maestros es no tomárselo personal. Cuando a veces a los papás les cuesta trabajo seguir ciertas reglas, ¿sí? Sino tratar de explicarles, de ser lo mayor asertivos posibles, ¿sí? De que la regla esté así súper clarita para que diga por aquí hay que irnos, ¿sí? Y si a veces es necesario repetirlas, pues hacerlo igual. Yo sé que es difícil por la cantidad de trabajo y todo, pero creo que tomarse así, tanto la familia como los maestros, como socios en el proceso de aprendizaje de los niños, ¿sí? Porque a fin de cuentas son los que son los adultos y lo que se está buscando en ambas partes, donde se pueden conciliar, es que ambos buscan lo mejor para los niños y ambos buscan darles un beneficio. Entonces creo que el mencionarlo incluso puede ser un punto de acuerdo, ¿sí? Y puede ayudar a que haya ganancia en ambas partes. Es que justo lo que dices nos lleva también a otra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué estamos viendo en la formación de las nuevas generaciones de profesores? Alimentarse hacia
uno mismo, poder reflexionar, ser crítico con su trabajo, con su práctica, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me parece súper pertinente tu comentario de esta conexión entre las familias y los profesores. Sí, porque fíjate que el rol del maestro es muy importante. Es más que nada más conocimiento técnico. El maestro es una figura para el alumno, ¿sí? El maestro le está enseñando con su presencia, con su actuar, con su vivir, aunque no la vida de afuera, sino que le transmite de alguna manera. Y es un referente también. De hecho, hay investigaciones, bueno, esto yo lo leí en una fundación que se llama América por la Infancia, y ha habido investigaciones como del papel del maestro en el desarrollo del apego del niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber niños que sus estilos de apego, sus referentes de casa sean muy escasos, ¿sí? Y entonces ve al maestro que lo trata con cariño, que se preocupa por él, y entonces dice, ay, pues, entonces yo también merezco esto en la vida, pues eso es bien importante. Y es un impacto, es un referente a fin de cuentas, y puede ser un rescate para un niño. Entonces, tomar en cuenta esta función integral del docente en la vida del niño, yo creo que pues, es muy necesario. Y para las nuevas generaciones, saber que impactan en todos los sentidos. Exactamente, exactamente. Es algo como que se ha ido perdiendo poco a poco con esta mística de las referencias para los estudiantes, que no solo enseñamos números, enseñamos letras, sino que, como bien lo dices, nunca sabremos exactamente el nivel de impacto que estamos generando en la vida de muchos niños y jóvenes. Entonces, qué mejor que estar preparados y reconocer que el rol sí es exigente, pero también es fundamental y saber jugar estos roles, que ahora en estos momentos es más técnico, es más de acompañamiento, de apoyo a las familias, y antes pues sí, todo el peso de la formación probablemente recaía en los hombros, pero justamente diversificar los roles también es una habilidad que bien valdría la pena ir desarrollando de manera mucho más estructurada en nuestro sistema educativo. Mi estimado Celso, pues muchísimas gracias. La verdad es que pues siempre escucharte es como una luz en el camino, sobre todo en estos temas que justo hablábamos previamente, ¿no? Pues yo veo que nadie los está trayendo a la mesa. Estamos aprendiendo como, pues estamos observando los procesos y reaprendiendo, pero difícilmente nos acercamos como a entenderlos, a reflexionarlos y a poder aprenderlos de manera mucho más integral en nuestra vida. Y justo en estos procesos de tanto cambio y de tanta adaptación, pues creemos que la salud mental, tanto de maestros, de las familias, de los niños, pues es un tema toral que debe estar marcando agenda hoy en día en todas las discusiones de educación, ¿no? Entonces, quiero agradecerte infinitamente tu tiempo y sobre todo pues tu generosidad, ¿no? De poder compartir con nuestro auditorio pues todos estos temas que son de verdad muy, muy interesantes. Entonces, muchísimas gracias eso, por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti por considerarme. Ha sido un placer y espero les sea de utilidad lo que platicamos. Y cualquier cosa, pues estamos ahí a la orden. Felicidades por su proyecto, creo que es algo importantísimo y creo que va a tener un impacto social trascendente y espero que llegue a muchas personas esta información. ¿Sí? Así será, te lo aseguro. Muy bien, pues para Horizontes de Aprendizaje no nos resta más que agradecer a nuestro ponente, a las voluntarias que hacen posible esta transmisión y por supuesto a usted que nos está observando. Estoy seguro que esta información le permitirá seguir creciendo y poder desarrollándose mucho mejor en su vida profesional y familiar. Entonces, nos vemos en el siguiente webinar. Muy buenas tardes.